Altísimo Dios y dueño de la inmensidad que alcanzó a mirar, la hiciste a un lado para morir en mi lugar. Descubro que tú, Jesús, Altísimo Dios, compraste mi vida en la cruz. Altísimo Dios, te bendigo hoy, canto aleluya al Rey Salvador. Altísimo Dios, Señor y Creador, dueño de todo y de mi corazón. Tuyo soy, tuyo, dueño del cielo y del mar. Tuyo soy, tuyo, dueño de la eternidad. Y tuyo soy, tuyo, dueño del cielo y del mar. Y tuyo soy, tuyo, dueño de la eternidad. Altísimo Dios, te bendigo hoy, canto aleluya al Rey Salvador. Altísimo Dios, Señor y Creador, dueño de todo y de mi corazón, Jesús. Y puedo sentir que tu palabra me sustenta. Puedo sentir que no estoy solo en la tormenta. Lo puedo sentir. Soy perdonado y protegido. Puedo sentir que tú me amas como hijo. Y frente a ti, Jesús, me quedo sin palabras ante tu majestad. Me entrego a tu gracia. Sea
Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué se trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Somos la casa de Dios, somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, su casa. Soy el pastor Manu Pajarín y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. La fe viene de Dios. Nadie puede tener fe en Cristo si primero el Padre no le da esa fe. Es el Padre quien nos lleva a Cristo. La fe entonces libera al creyente para recibir el amor de Dios. Y el amor de Dios nos lleva a amarlo a Él y a Cristo, como también nos lleva a amar a todos los demás como a nosotros mismos. El amor de Cristo en nosotros cumple la ley de Moisés y nos hace verdaderamente libres. Repito, el amor de Cristo en nosotros cumple la ley de Moisés y nos hace verdaderamente libres. Por lo tanto, nuestra fe siempre tendrá como consecuencia una acción que será buena, agradable para nuestro Dios. Estas buenas acciones, esta obra de la fe, no busca nunca el reconocimiento propio, sino que está diseñada para lograr la voluntad de Dios en nuestras vidas. La fe busca lograr en nosotros esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La iglesia de Cristo fue llamada a perseverar en la fe, pero no en una fe muerta, sino a perseverar en una fe viva y útil para la voluntad de Dios. Una fe que muestra el amor y la misericordia de nuestro poderoso Señor y Salvador Jesucristo. Y nosotros, la iglesia de Cristo, la nueva criatura nacida de nuevo en el Espíritu Santo, estamos llamados a vivir la verdadera fe que prevalece hasta el final, alcanzando a vivir en las buenas acciones que Dios estableció para ella, para nosotros. Nosotros, la nueva criatura, entonces, sí podemos lograr la voluntad de Dios de vivir en una fe que persevera. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana, nuestra casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Hemos compartido hasta ahora 13 principios, 13 mandatos, 13 verdades de la voluntad de Dios para su iglesia, para los nacidos de nuevo. Repasemos los 13 que hemos visto hasta ahora. Que seamos corregibles, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pueda dar su fruto dentro de nosotros, que no adoptemos los ritos, observancias ni exigencias de la ley de Moisés, que seamos libres de la esclavitud del pecado, que seamos esclavos de la vida recta, que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios, que seamos santos viviendo como santos, que amemos a Dios y a los demás, que no amemos al mundo, que nos congreguemos como hermanos, que oremos en todo tiempo, que lo adoremos en espíritu y en verdad, que fue el último que vimos. Hoy compartiremos la primera parte del siguiente principio, mandato, verdad de la voluntad de Dios para nosotros. Que perseveremos en nuestra fe. Una fe viva y útil por sus buenas acciones. Así es, una fe viva y útil por sus buenas acciones, por sus buenas obras. Y no estamos hablando aquí de esa fe humana que nosotros confundimos con fe. Esa fe humana de que me voy a ganar la lotería o que voy a encontrar un estacionamiento libre cuando llegue al mall. Esa fe de que llegaré y el restaurante todavía no habrá cerrado y podré comprar la cena antes de las 11 de la noche. No estoy hablando de esa fe humana, porque esa fe a veces también cree en Dios. Mire, hay mucha gente que cree en que Dios es real y que existe, pero no necesariamente por creer que Él es verdadero y que existe,
esas personas tienen una vida de acuerdo a esa creencia o a esa fe. Estamos hablando entonces de una fe, de la fe, que proviene de Dios, la fe que viene de Él hacia nosotros. Esa es la fe llamada a perseverar, han llamado a que nosotros perseveremos en esa fe. Esta fe es una fe que proviene de Dios y que tiene entonces 3 elementos fundamentales para mi vida. Obediencia a Dios, la fe que proviene de Dios, llamado yo a perseverar en ella, trae para mi vida obediencia a Dios, confianza en Dios y fidelidad a Dios. Cuando yo tengo entonces una fe que me lleva, que me mueve a obedecer la palabra de Dios, a obedecer su voluntad, a confiar en Dios, a confiar de que Él está conmigo, no me va a abandonar nunca, y a ser fiel a Dios, a ser leal, fiel a Dios, a no abandonarlo nunca. Esa fe es la que está destinada a sostenernos y nosotros a prevalecer en ella hasta el final. Y como le hemos dicho anteriormente, usted y yo no somos marionetas delante de Dios, no somos unos puppets que Dios utiliza, ¿me explico?, para que nosotros pues no tengamos voluntad. No, Él nos liberó de la esclavitud del pecado para que nosotros ahora tengamos una voluntad, la voluntad de creer en Él, la voluntad de poder obedecerle, la voluntad de tener confianza en Él, la voluntad de fidelidad, lealtad a Dios. Entonces nosotros estamos llamados a participar activamente en esta fe. Es una fe viva, es una fe que va a producir entonces obra. Porque si yo soy fiel a Dios, si yo tengo confianza en Dios y yo obedezco a Dios, eso se va a ver en mi vida a través de acciones buenas, a través de obras que van a dar testimonio de que la fe de Él está viva en mí. Ahora, muchas personas han tratado o se han confundido sin querer de que esa obra de fe es la que habla en la ley para producir salvación. En ninguna manera. De hecho, las obras que podíamos hacer para cumplir la ley nunca pudieron justificarnos delante de Dios. Por lo tanto, tuvo que venir Cristo a cumplir toda la ley para entonces nosotros poder obtener salvación gratuita por medio de Cristo, quien cumplió, quien obedeció completamente la exigencia justa de la ley que nosotros sin Cristo no podemos cumplir. Así es que cuando hablamos de una obra de fe, estamos hablando del resultado genuino de una fe que obra de parte de Dios en nosotros con nuestra participación, obviamente, porque estamos aceptándola, porque estamos queriendo que se cumpla esa voluntad de Dios, que estamos queriendo ser fiel a Dios y estamos también participando activamente en confiar en Él. ¿Vale? Entonces, esa fe produce una obra que es viva, es una obra útil para Dios. Entonces, cuando algunas personas se orientan hacia creer que es esta obra de fe la que produce salvación, la que me hace justo, santo delante de Dios, la que me hace que yo merezca bendición de parte de Dios, entonces nos salimos realmente de lo que significa esa obra viva de fe en mí, esa obra que habla del amor de Dios, que habla de Cristo en mí, que habla del Espíritu Santo en mí, que habla de mi confianza, de mi obediencia y de mi fidelidad a Dios. Esas cosas no son las que me salvaron, me salvó Cristo. Y entonces Él ahora me ha dado una fe que cumple las exigencias justas de la ley. Una fe que se puede sostener, en la cual yo me puedo sostener y participar activamente con ella en esta vida de fe, en esta vida de santidad a la que fui llamado a vivir. Algunos piensan que las obras de fe son las que me salvan y otros piensan que es la fe la que me salva. ¿De dónde viene esto? De la escritura de Pablo y del apóstol Santiago. Pero ellos en realidad estaban hablando de una misma cosa. La diferencia es que ambos estaban escribiéndole a dos pueblos diferentes, porque habían tenido llamado de parte de Dios para hablarle a dos pueblos distintos, dos pueblos que tenían una cultura y tenían un conocimiento de Dios totalmente diferente. De hecho, un pueblo ni siquiera conocía del Dios de Israel y había otro pueblo que se suponía que tenía que conocer mucho acerca de Dios. Pablo entonces le hablaba y le escribía principalmente, porque también lo hizo a los judíos, pero le escribía principalmente a los gentiles, o sea, no judíos. Y Santiago escribe una única carta totalmente dirigida hacia el pueblo judío. Hoy queremos que usted sepa que la fe
la fe que viene de Dios, a la cual nosotros estamos llamados a perseverar. Esa fe que me ayuda, por ende, a perseverar, es una fe viva y útil que produce en mí las buenas obras que Dios ya había destinado para que yo anduviese en ella a lo largo de mi vida. Una buena acción, una buena obra que habla de Dios. Que habla de Dios principalmente antes de hablar de mí, porque la idea del Señor es que la gente nos vea a Él en nosotros y eso hable de Él ahora. Así es que para hablar de esto es importante entonces hablar de estos dos hombres de Dios, que algunos de nosotros hemos puesto en conflicto por su manera de interpretar la fe en la gracia del nuevo pacto por medio de la obra redentora de Cristo en la cruz. Los apóstoles Pablo y Santiago hablan entonces de la fe. Pablo le escribía principalmente a los gentiles, como ya dije, personas que nunca habían oído acerca de Jehová y que tenían una visión diferente acerca de todas las cosas y del mundo. Y Santiago le habla de manera particular la fe a ese pueblo judío que ya debía entender, entre comillas, ya debía conocer quién era Dios. Y se suponía que conocían a Dios porque ese pueblo hebreo tenían su ley, la ley que él había dado para tener una vida correcta, una vida recta y en santidad en esta tierra. Por lo cual la carta, la epístola de Santiago, cuando uno la lee, nos parece un poco dura, con una dosis como más baja de la gracia de Cristo que cuando leemos a Pablo. Pero no es así. Santiago escribe de acuerdo a la cultura judía, no acostumbrada a adornar la verdad y hablar de manera directa. Leemos en la carta de Santiago, en el capítulo 1, en el verso 1. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Aquí podemos darnos cuenta por qué la epístola de Santiago nos parece tan dura e incluso algunos la llaman legalista o religiosa, que para nada lo es. El apóstol que fue hermano de Jesús, Santiago, Jacobo, hijo de José y María, les escribe a los judíos convertidos a Cristo dispersos por el mundo y no a los gentiles, los no judíos. Recordemos que en aquel entonces se mantenía la voluntad de Dios de llevar la buena noticia de Cristo primeramente al pueblo judío, por quienes vino de primero Cristo de parte de Dios. Era el pueblo de Israel, fueron ellos a quien se les prometió un Mesías para restaurar el reino de Israel. En ese entonces, en los inicios de la vida en el Evangelio de Cristo, la buena noticia, se esperaba o se miraba normal que los judíos convertidos a Cristo siguieran conservando sus costumbres de acuerdo a una vida según la ley de Moisés. Así que encontramos en esta carta un mensaje más estricto y osado en temas de relevancia, porque se suponía que los lectores de esta carta, los judíos, ya conocían mucho acerca de Dios y su voluntad. La fe en el pacto de la ley de Moisés demandaba, exigía obras porque a través de ella era que se cumplía o ellos cumplían la ley de Moisés que exigía actuar de acuerdo a esas reglas estrictas. Y era por medio de obedecer las reglas, los mandatos de la ley de Dios dada a Moisés que una persona podía alcanzar la salvación después de la muerte. Sin embargo, el nuevo pacto por el sacrificio de Cristo en la cruz provee una salvación después de la muerte por medio de la fe en Cristo. Es por medio de esta muerte de Cristo y su resurrección la que ahora Dios nos provee, por medio de la cual ahora Dios nos provee salvación para nosotros después de la muerte. Algo mucho más sencillo y fácil de alcanzar, sobre todo que más sencillo de alcanzar que estar cumpliendo toda la exigencia de la ley, sobre todo porque Dios Padre nos da precisamente esa fe para aceptar a Cristo y creer en Él. Así que pasamos de la dificultad de obedecer y cumplir los mandatos de la ley de Dios dada a Moisés a vivir por fe en el Señor Jesucristo. Para el apóstol Santiago esto era verdad, pero él estaba dedicado a predicar esta buena noticia, el Evangelio de Cristo, a los judíos. Y era importante hacer énfasis en que la fe en Jesús debía generar también obras como consecuencia de creer en Él, porque esto era mucho más fácil de conectar a los judíos a la fe ahora de Cristo.
Las obras seguían siendo muy importantes para los judíos, quienes estaban acostumbrados a ella. Entonces Santiago predicaba un evangelio que sí, precisamente, creer en Cristo, ahora tú cumples esas obras que antes no eran imposibles cumplir. Por lo tanto, si te quedas sin tener estas obras de fe, entonces no estás profesando una fe genuina. Era lo que estaba hablándole Santiago a ellos. Para el apóstol Santiago, las obras de un creyente hablaban de su fe en Cristo, porque Santiago enseñaba que una fe sin obras y buenas acciones no servía para salvarnos de la muerte eterna. Leemos esto en el capítulo 2 de su carta, desde el versículo 14. Amados hermanos, dice aquí el apóstol Santiago, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes les dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo le mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Y vuelvo a hacer una pausa aquí, mi hermano. Cuando él dice en el verso 19, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bueno, hay mucha gente, es lo que dije hace un momento, hay mucha gente que te va a decir que sí, ellos creen que Dios existe y creen que hay un solo Dios, pero sus vidas no son de acuerdo a eso. Esas personas, esos familiares tuyos y míos, y no estoy diciendo esto para que los maltrates y los acuses y los persigan de incrédulos, no. Estoy diciendo para que ores por ellos, ¿vale? La primera acción antes de ir a hablarle de Cristo, y el resto de tus acciones que van a hablar de que tienes a Cristo es tu paciencia y es tu amor por ellos, no tu censura, ni tu juicio, ni tus palabras de condenación. Así que cuando tenemos compañeros de trabajo, oímos gente en la calle o tenemos familiares que dicen que sí, ellos creen que hay un solo Dios, pero sus vidas son totalmente alejadas de la vida de una persona que cree en Dios, eso se compara a los demonios que también saben que Dios existe y tiemblan horrorizados porque saben que existe, pero ellos no viven en la voluntad de Dios. Ya usted y yo lo sabemos, viven en lo que hemos llamado la segunda voluntad, o sea, cualquier cosa que no sea obedecer a Dios. Así es que no es suficiente con que yo crea en Dios, no, es que mi fe debe llevarme a una vida de acuerdo a esa fe de obediencia, de confianza y de fidelidad a Dios. De lo contrario, no es la fe que proviene de Dios, es la fe humana que nos encontramos aquí, de que yo froto el raspadito ahí y me va a salir un premio. Seguimos nuevamente en el verso 19. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Verso 20. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? No se me confunda, pero el que tiene al Hijo de Dios en su corazón tendrá irremediablemente el amor de Dios en su corazón, porque Dios es amor. Y entonces usted y yo pues estaremos listos para producir estas obras de fe genuinas en nosotros por medio de ese amor en nuestro corazón, por medio de tener a Cristo en nuestro corazón. Y es precisamente el amar a Dios y a los demás como a mí mismo lo que cumple toda la ley de Dios dada a Moisés. Por lo tanto, nuestras obras no serán en la carne, sino serán obras de fe. Estaremos produciendo en nosotros esas obras útiles para Dios. Nuestra fe entonces también será útil. Entonces volvemos al punto del apóstol Santiago. Mi fe sin amar a los demás es inútil, que es lo que le está diciendo. Porque si yo no tengo amor, claro que le voy a decir a una persona que no tiene nada: oiga, que te vaya bien, abrígate bien y come bien para que te vaya bien. No, hombre, no, de eso no se trata. Ahí no hay amor. Eso es lo que está hablando el apóstol Santiago. Mi fe sin amar a los demás es inútil porque no producirá buenas acciones, no tendrá obras. Entonces, si yo no amo a los demás, Cristo no está en verdad en mí, y esa fe que digo tener estará muerta y será inútil para la voluntad de Dios de que seamos portadores del amor de Dios para las personas de este mundo. Porque el verdadero motivo para que nuestra fe nos lleve a buenas acciones, obras de fe, es el amor. Y el amor es Dios.
Sin el amor como motivo para dar a otros, mi buena acción no contiene a Cristo y eso no lo ve entonces Dios Padre. Me detengo aquí porque siempre estamos llevados por el tema de la caridad y de la lástima, que no está mal que sintamos compasión y querramos darle de nuestros bienes a otra persona. Eso está bien. Sin embargo, necesitamos entender cómo se da para beneficio de la persona y para nosotros. Obviamente, si la persona estamos viendo que le acaba de atropellar un carro, hay que ayudar, ¿vale? Estamos viendo que nos acabamos de enterar de que el vecino no tiene para comer. No se ponga a estar orando, padre, el pastor dijo que tenía que orar para... No, vaya y dele de comer a los vecinos. Ahora, de que el vecino todavía no encuentra trabajo y hay que sostenerlo 2 meses, entonces yo sí le digo, vaya y ore al Señor. ¿Está entendiendo la diferencia? Entonces, sí, por eso algunos creyentes se meten en líos innecesarios y luego piensan que le pasan cosas malas por dar, porque siempre le están dando dinero a personas que son ingratas. Cuando le damos a alguien lo que sea que le demos, dinero o bienes, y lo hacemos movidos por la fe que me mueve a hacer la voluntad de Dios, y esta voluntad siempre estará enfocada en el amor de Dios, o sea, darle honra a Dios y a las personas, entonces, movido por esta fe, no habrá en mi corazón resentimiento por la ingratitud de alguien. ¿Por qué? Porque el amor no busca lo suyo. Dice la palabra de Dios, el amor no busca lo suyo, así que el amor no espera algo a cambio. Si me molesta la ingratitud de alguien a quien ayudé mucho, me molesta porque esperaba para mí algo a cambio. Entonces no dé para que lo vean o para que lo reconozcan como alguien valioso o como un líder natural. De lo contrario, usted permitirá que se enfríe su amor por la ingratitud y la maldad de este mundo. Comparta y dele a otros con necesidad, porque el amor de Dios está en usted y en consecuencia usted ama sin esperar nada a cambio. Comparta y dele a otros con necesidad para que Cristo bendiga a esas personas, para que Dios sea exaltado, no yo, ni mi liderazgo natural o mi ministerio. Por eso Jesús dijo: cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Si doy movido por el verdadero amor que es Dios y que viene solo por fe, no estaré buscando nada para mí, por lo cual si me encuentro con la ingratitud o maldad de alguien, podré seguir adelante olvidando y perdonando el agravio con mayor facilidad que la persona que dio esperando algo a cambio. Cuando le damos de parte de Dios a alguien, siguiendo su voluntad de que amemos sin esperar nada a cambio, nuestra obra tocará el espíritu de la persona y habremos logrado algo en la persona. Así que cuando habla aquí la Biblia de buenas acciones, obras de fe, lo que escribe el apóstol Santiago, está hablando del amor de Dios que se libera por medio de mi fe en Cristo para los demás. Es una obra, una buena acción que proviene de Dios y bendecirá por medio de nosotros a quien la reciba. Vamos a leerlo como lo dice el apóstol Juan en su primera epístola en el capítulo 3. Leemos desde el verso 17. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Y estas acciones de las que habla aquí el apóstol Juan son las buenas acciones, las obras de fe de las que habla Santiago en su epístola. Veamos nuevamente el verso 18 de Santiago 2. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe
con mis buenas acciones. Entonces aquí el apóstol Santiago está diciendo lo mismo que Juan. Hijo mío, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Mostremos la verdad del amor de Dios. Mostremos la verdad de la fe de Cristo en nosotros por medio de nuestras buenas acciones. Que esta obediencia, que esta confianza y que esta fidelidad en Dios produzca en los demás esta obra de bien, de amor viva y eficaz para las personas que nos rodean de parte de nuestro poderoso Dios. Y no solo son obras de fe, buenas acciones de darle de comer o techo a alguien necesitado. Hay muchas otras formas de dar a las personas. Me explico, hay muchas maneras de tener una buena obra. Ahora, si yo solo creo que darle de comer a otros, darle techo a otros, es la obra de fe que me pide la Biblia, entonces, y no tengo una buena conducta de acuerdo a mi fe en mi casa, en mi trabajo, puedo estar equivocándome. Porque si yo hago todo esto de darle techo y comida a otros, pero en mi trabajo hurto de los bienes o del dinero de la empresa en la que laboro, entonces incumplo toda la ley de Dios, como dice el apóstol Santiago en su epístola, casualmente en el capítulo 2, del verso 8 al 13. Usted lo leerá en su casa después. Ahí le salió el cintillo del versículo. O sea, si yo estoy hurtando, estoy llevándome los bienes, el dinero de la empresa, para mi casa, que no es mío, y le doy a la gente de comer y le doy a la gente techo, yo estoy violentando la ley. Entonces, Cristo no está en mí. Si yo le doy la mitad de mis bienes a un desconocido que acabo de conocer para demostrarle que Dios es real y bueno, pero en mi casa, mi familia tiene necesidad económica y muchas cosas, no estoy operando en el amor de Dios. Por ende, no es una obra que viene de la fe que libera el amor de Dios. Mi fe sin buenas acciones es inútil si yo soy muy correcto solo con la gente que no vive conmigo. Si yo soy amable, afectuoso, paciente, comprensivo y gentil solo con las personas que no viven conmigo, y en mi hogar soy hostil, malhumorado, grosero, amargado, impaciente, incomprensivo, violento en palabras y físicamente, mi fe está muerta y por ende es inútil para los propósitos de Dios. Mis buenas acciones, mis obras de fe empiezan en mi hogar. Empiezan allí porque es el sitio donde primeramente me acepto como hijo de Dios, como nueva criatura, como la nueva persona que ha hecho el Dios Padre de mí. El hogar es el sitio para donde la nueva criatura, la nueva persona fue hecho primeramente. Porque donde vivo, cuando se cierra la puerta, es el único lugar donde somos como somos realmente. Así que la nueva criatura se muestra a sí misma en el lugar donde solo Dios y los que viven con la nueva criatura pueden verla. ¿Dónde? En lo íntimo del hogar, en lo íntimo de la casa, cuando se cierra la puerta. Es por eso que si doy todos mis bienes a los pobres y no tengo amor, mi acción no logró nada para Dios. No tuvo significado para la vida eterna. ¿De qué me vale haberle dado todo lo que tenía a una persona fuera de mi casa si cuando llego a mi hogar soy un papanata, soy un grosero, soy un hombre que hasta soy infiel de pronto? Porque hay gente que es infiel a la esposa, usando mal el dinero en satisfacciones propias o le es infiel a la esposa y a sus hijos teniendo otra mujer, pero como le da dinero a los pobres o como siempre está ayudando a alguien en el trabajo, se siente que es una persona de Dios. Hermano, eso no es así. Por eso, lo repito, es por eso que si doy todos mis bienes a los pobres, como dijo Pablo en 1 Corintios 13:3, si doy todo mi bien a los pobres y no tengo amor, mi acción no logró nada para Dios, no logró nada para la persona. No tuvo significado para la vida eterna. ¿Por qué es así esto, pastor? ¿Por qué es así esto, pastor? Porque si nadie fuera de los que viven conmigo me ven ser diferente, me ven ser esa nueva criatura, no tendré el reconocimiento de los de afuera de mi casa, solo de los de que viven conmigo. Entonces el Padre, que sí me ve en lo íntimo de mi casa, como soy con mi familia, donde no me ven lo de afuera, entonces el Padre será el que me recompensará en público. El que actúa sin fingir en su casa, con buenas obras de amor y fe, no busca el reconocimiento de la gente de este mundo, no busca que lo alaben los de afuera, solo busca dar amor a su familia
que es precisamente uno de los principios de la nueva criatura. La nueva persona que soy ahora en Cristo quiere que el amor de Dios, darle el amor de Dios, a todos, empezando por los de casa. Empezando perdonando a los de casa, amando a mi esposa, amando a mis hijos, a mi hijastro, no teniendo hijos favoritos, amando a mi suegra o a mi suegro, amando a mi nuera o a mi yerno. ¿Vale? ¿Me estoy explicando? Y en esta buena acción, en esta obra de amor y de fe de la nueva criatura, es que se encuentra verdaderamente nuestro Dios Padre y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vivir una vida de fe sin tener una vida de acuerdo a la fe que decimos profesar es una vida inútil. Lo digo de nuevo, vivir una vida de fe sin tener una vida de acuerdo a la fe que decimos profesar es una vida inútil. Entonces no hay fe, nos diría el apóstol Santiago. La fe es sacrificio a uno mismo por seguir la voluntad de Dios. Se lo digo de nuevo, que lo está viendo ahí en su pantalla. La fe es sacrificio a uno mismo por seguir la voluntad de Dios. Y se lo pruebo. Dice ahí mismo en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 2, verso 21. ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Míreme acá un momento, mi querido hermano. ¿Dónde estaba el beneficio para Abraham de matar, de entregar y matar como sacrificio a su hijo? Ese hijo por el cual había esperado tantos años. No había un beneficio para él. Él estaba obedeciendo a Dios, que era suficientemente fuerte y capaz y soberano de devolverle a su hijo de los muertos. Así que Abraham obedeció, se sacrifica a sí mismo, sus deseos, me estoy explicando, sacrifica sus deseos de esa nación, de esa promesa, sacrifica ese control que uno tiene cuando tenemos miedo. No le va a pasar nada a mi hijo, no le va a pasar nada a mi casa, no, yo no tengo que perder mi trabajo, no estoy diciendo que usted vaya a perder su trabajo, sino que estamos dispuestos a sacrificarnos a causa de la voluntad que Dios nos dice. Entonces es fe. Pero es difícil hablar de eso. Ni yo mismo puedo decirle que yo lo hago constantemente o que lo he hecho en mi vida. Eso solo lo sabe Dios. Así que yo no estoy diciéndole algo a usted que yo, cómo corro y hago constantemente. No, hermano. Pero por miedo a que nosotros quizás no hacemos estas cosas, no predicamos esto y no alimentamos nuestra fe con la palabra correcta para producir el entendimiento que viene de Dios en plenitud para nuestras vidas, de quién es Dios y de su voluntad para nosotros. Vuelvo aquí al verso 21. ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. ¡Oh, qué palabra! Sus acciones, dice, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Oiga, verso 24, como puedes ver, se nos declara justo a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Una fe que persevera no solo es una fe que sirve para creer que Dios existe. La fe que persevera lo hace porque está llena del amor de Dios y el amor de Dios es inagotable. Por eso esta fe puede perseverar hasta el final. Es por eso que apenas la amargura, el dolor y el resentimiento logran entrar y echar raíces en nuestra vida de creyentes, se trastorna nuestra vida de fe también. La gente que pierde la fe es gente a la cual la amargura, el dolor por el pasado y el resentimiento por las ofensas del presente menguaron su confianza en Cristo y su fidelidad a Dios. La fe que persevera lleva un permanente fruto de buenas acciones, producto del amor de Dios y de Cristo en nuestras vidas.
La fe que persevera ante todas las dificultades, ante toda la toxicidad del sistema de este mundo sin Cristo, es una fe basada, fundamentada, parada, construida edificada sobre la roca, Jesucristo mismo, y las aguas impetuosas de los desastres nunca la tumbarán. Las aguas impetuosas de la duda, de la incredulidad, del miedo, de la pérdida del control, nunca la tumbarán, nunca la sacarán de sus cimientos. La fe que persevera está sostenida por el amor de Dios y de Cristo. Por eso el apóstol Pablo enseñaba que la fe en Cristo era suficiente para salvarnos. ¿Estaba equivocado el apóstol Santiago o el apóstol Pablo? ¿Cuál de los dos estaba equivocado? Porque Pablo enseñaba que la fe era suficiente para salvarnos y acabamos de leer que Santiago dice que la fe no es suficiente. Pablo decía que la salvación venía por la fe en Cristo y Santiago decía que la salvación funcionaba por una fe viva y útil para Dios. Entonces, ¿cuál de los dos estaba equivocado? ¿El apóstol Santiago o el apóstol Pablo? Obviamente ninguno de los dos, porque el punto de vista, la explicación de ambos está aquí escrita en la Biblia. Para Pablo, la salvación en la gracia de Dios es producto de la fe en Cristo. Para Santiago, la salvación en la gracia de Dios proviene de una fe viva y útil en Cristo para uno mismo y para los demás. Santiago enseña que esta fe en Cristo, sin buenas acciones, sin obras, está muerta y es inútil. Parece un trabalenguas la posición de cada uno. Sin embargo, ambas son ciertas y se complementan. Para Pablo, la salvación solo proviene de la fe en Cristo. Para Santiago, esa fe en Cristo que me salva no puede estar vacía de obras o de buenas acciones. Recordemos que los judíos terminaron entendiendo que la salvación la obtenían por cumplir la ley de Moisés, por lo cual la fe en Dios fue algo que la mayoría puso a un lado. Los israelitas de ese tiempo, hasta Cristo, pensaron que era más fácil hacer las obras que pedía la ley que creer en Dios. Alguien a quien ellos no veían. ¡Qué equivocados estaban! Por eso el Señor, cuando les anunció la destrucción del reino de Judá, la casa de David que aún quedaba de pie, les recordó esta sentencia les recordó esta voluntad de él, por medio del profeta Habacuc, lo que él siempre había estado buscando en Israel, que tuvieran fe. Así que el profeta Habacuc, en el capítulo 2, verso 4, escribió la sentencia de parte de Dios que aclararía todo para el futuro, mas el justo por su fe vivirá. Así que el apóstol Pablo, buscando evitar que se judaizaran, porque esta es la razón que hay esta diferencia en la manera en que escriben. Pablo, buscando evitar que se judaizaran, que tomaran las costumbres judías, los creyentes gentiles, no judíos, y terminaran igual que Israel, pensando que que es una obra la que me salva, o sea, mi propia fuerza, y terminen poniendo la fe a un lado y preocupándose más por cumplir la ley de Moisés por su propia fuerza. Entonces Pablo les insiste en sus enseñanzas que la fe en Cristo es el único camino para la salvación que ahora ofrece Dios en su nuevo pacto de la gracia de Cristo. Y es verdad. Y es que ustedes y yo, si miramos la fe en Cristo por medio de la ley de Moisés y las costumbres y tradiciones judías, terminaríamos pensando que nosotros somos santos por nuestra propia fuerza, que nosotros somos justos por nuestra propia fuerza y que somos salvos y por ende agradables y aceptados delante de Dios por nuestra propia fuerza, por cumplir la ley, porque nos esforzamos. Y nadie puede cumplir la ley de Dios como era exigido. Solo Cristo la cumplió. Solo Cristo lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer o lo podrá hacer. Solo Cristo lo podía hacer y solo Él lo hizo. Así que de cumplir la ley, toda la exigencia justa de la ley. Así que si alguien cree que puede cumplir la ley por su fuerza, se pone como si fuera igual de poderoso que Cristo. Santo Dios. Y solo el Espíritu Santo nos hace iguales a Cristo. Ser igual a Cristo no es algo que logro a punta de voluntad y fuerza propia. Solo lo logro por el Espíritu Santo y obedeciendo la palabra de Dios. Así que el apóstol Pablo enseñaba que la fe en Cristo es suficiente para salvarnos. Porque al creer en Cristo, quien cumplió toda la exigencia de la ley, yo también cumplo la ley. Así que mis obras de la fe ya no están sujetas a la ley, sino a la ley de Cristo, que es amar a Dios y amarlo a Él
sobre todas las cosas y amar a los demás como a uno mismo, porque el que ama busca honrar a Dios y el que ama busca darle honra y honor a las personas, entonces toda la ley se cumple en nosotros. Por eso el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 2 desde el verso 8 lo siguiente: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. En la Reina Valera dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Vuelvo y leo acá en el verso 8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. En otra versión dice, a fin de que vivamos en las buenas obras que Él destinó para que anduviésemos en ellas tiempo atrás. ¡Aleluya! ¿Y cuáles son estas buenas cosas de las que habla Pablo aquí? Estas buenas obras, estas buenas acciones de las que habla Pablo aquí. Bueno, son las buenas acciones, las obras de fe de las que habla Santiago, que se producen por tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Leemos aquí, verso 10, Efesios 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y dice Santiago 2, verso 17, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Si mi fe está muerta, no tendrá obra, no podré vivir en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que yo anduviese en ellas. Por lo tanto, mi fe tiene que estar viva. Mi fe está viva para producir esas obras de Dios preparadas de antemano para que yo viva, para que yo ande hasta que Él me llame o hasta que muera y me llame después de la muerte en ellas, para que yo camine en ellas. ¡Aleluya! Así que mi querido hermano, mi querido amigo, la fe que persevera hasta el final de nuestras vidas nos lleva delante de Dios habiendo logrado vivir todas las obras de bien que Él preparó de antemano para que anduviésemos, para que camináramos en ellas. Nuestras obras de fe, lo que enseñamos a otros acerca de nuestra fe, debe estar construido siempre entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, basado en el nombre de Jesús, no en mi reputación, no en mi nombre, ni tampoco en mi ministerio. Pero esto lo hablaremos el domingo. Así es, mi querido hermano, porque usted y yo estamos llamados a tener una fe viva que produce a través de la obediencia, de la confianza y de la fidelidad a Dios, produce buenas acciones, obras vivas de fe, que son casualmente las que Él destinó antes que el mundo existiera, las preparó para que yo viviera, caminara, anduviese en ellas. Así es que mi fe produce obras de vida que me dan recompensa a mí y a usted, y que sirven, tienen un propósito para la vida de otras personas. Pero yo necesito que se produzcan desde el corazón de Dios hacia mi corazón, y que no se produzcan esas obras, esas acciones buenas para que vean mi nombre, para que yo tenga un nombre, para que yo tenga un prestigio o una reputación. Las buenas obras, por eso empiezan en mi casa, con mi familia. Si yo le doy tiempo a todos los hermanos para oír sus problemas y darle consejo, y mis hijos crecen sin oírme, sin que yo les dé tiempo, ¿me estoy explicando? Empieza en casa, mi hermano. Ay, es que el apóstol Pablo, el que quería vivir solo para hablar de Cristo y darle todo su tiempo a los otros creyentes, a los hermanos, Pablo dice que era mejor que se quedara que sin casar. Así que si usted ya está casado y tiene hijos, empiece en su casa, el lugar donde la nueva criatura fue diseñada para estar y dar esas obras de fe, estas buenas obras que Dios destinó para que usted y yo anduviésemos en ella antes de que el mundo existiera. Para que sus hijos, no puedo decir mis hijos porque no tuve, para que sus hijos, su esposa o su esposo, la gente que vive con usted,
vea que lo que usted habla acerca de Dios es verdad. Que cuando ellos lo vean orando, ellos sepan que realmente usted ora a Dios. Porque cuando yo maltrato a la gente en mi casa y después me pongo a orar, la gente se confunde. La gente no termina creyendo en Dios. La gente se confunde. Así es que usted y yo estamos llamados a vivir en obras de fe. Nosotros estamos llamados a vivir al revés al mundo. La gente en tu trabajo hurta. Usted no hurta. Porque robo es con violencia. Un objeto, una arma, un puñal. Así que si usted se lleva algo que usted dice, ay, robo, no, usted estaba hurtando. Y dependiendo del monto del hurto, así será la pena. De cárcel. Siempre de despido o de despido y cárcel. Si usted anda por ahí coqueteando siempre con otras personas, ¿qué pasó? ¿Esa es la obra en la que Dios quería que usted anduviese en ella siempre? Si usted siempre anda comparándose con otros, criticando a otros hermanos, o pensando que usted es el mejor pastor, o que yo soy el mejor pastor, o pensando que la iglesia suya es la mejor, que su congregación es la mejor, que son los únicos que tienen la verdad, esas no son las preguntas. Esa es la obra de fe que habla Santiago, que habla Pablo, que dice que Dios destinó para que yo anduviese en ella. Así es que piensa Dios. Si usted es pastor, tratar a la grey, tratar a los creyentes como empleados, esa es la obra de las buenas acciones, la obra de fe que Dios quería que usted anduviese en ellas, que Él diseñó antes de que el mundo existiera. Hey, hermano, ver que tu pastor está pasando trabajo y tú tienes suficiente, y tu pastor perdió el trabajo. Vamos a pensar que tu pastor trabaja. Tu pastor perdió el trabajo y siempre está allí y nunca tú lo ves pidiendo nada. Y no estoy hablando de mí, ojo, no estoy hablando de mí. Y mi esposa se ríe ahí al fondo oyéndome en la grabación. Pero si tú estás viendo que tu pastor, no es mi caso, tú estás viendo que tu pastor está teniendo problemas y usted tiene suficiente, tanto que puedes comprarte una casa ahora así, de más de $150,000. Y tú estás viendo que está pasando dificultad y tú no haces nada. Esa es la obra por tu pastor. Esa es la obra de fe. Y lleva eso a otro hermano que esté teniendo necesidad y tú no le das nada. ¡Wow! Por eso yo estoy agradecido con el Señor por un hermano que no hablaré, que hubo un momento en que empezó a guardar dinero. Y me acuerdo cuando un hermano que ya murió, que estaba con nosotros en la otra iglesia, en la casa de mi padre, antes que él muriera, como un año antes, ese hermano que murió necesitó una nevera y llamó al otro, al que yo conozco, y le dijo, que no sé qué, todo lo que había pasado, se desahogó. Y ese amigo mío, el Señor le dijo enseguida, ve y compra la nevera. Y él tenía ese dinero guardado para hacer cosas como, usted dirá, pero es que tenía dinero guardado. Hay veces que Dios nos dice que guardamos dinero para otras personas y después no lo gastamos. Ese hermano no lo gastaba, lo tenía ahí. Cuando vio, le miró al Señor y el Señor le dijo, dale, y le compró la nevera. Usted no tiene idea, yo supe la historia porque ese hermano que ya murió al año, o casi al año, me contó la historia. Y yo me sentí tan, Señor, qué bueno eres tú. Son obras que estimulan, son obras que sí producen fe. Las que vienen de la voluntad de Dios, buenas acciones, que hablan del amor de Dios, que vienen del amor de Dios, las que fueron destinadas, preparadas de antemano para que yo anduviese en ellas, en esa obra de fe. No para la pornografía, no para vivir en dos aguas. Hoy veo pornografía, mañana predico. Hoy estoy haciendo tal cosa mala y mañana predico. Hoy me estoy emborrachando y mañana predico. De eso no se trata la fe, ni las buenas obras que fueron destinadas para mí. Eso es pecado. Y el Señor ya te libró de eso y quiere que vivas libre de eso. Lo que estamos hablando son las obras de fe que hablan de mi obediencia, que hablan de mi confianza y hablan de mi fidelidad a Dios. Oh, mi querido hermano, Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por Jesucristo, porque por medio de Él es que ahora nosotros ya no estamos sujetos a una ley difícil de cumplir y ya no se trata de mis fuerzas para ser salvo o de mis fuerzas para hacer buenas acciones, sino de que ahora yo, creyendo en ti, teniendo fe en ti, el único esfuerzo que pongo, mi disposición
que pongo es para obedecerte, para, como dice Pablo, disciplinar mi cuerpo en este camino de fe y obedecerte y hacer lo que tú me dices que haga, que viene de ti. Porque ahora en esta fe que viene de ti se libera el amor tuyo en mí, y entonces yo puedo obrar con amor hacia los demás, no esperando nada a cambio, no esperando reconocimiento, sino dándole a otros porque es bueno y porque tú me lo pediste que hiciera. Y entendiendo cuando tú dices, aguántate allí, no lo hagas ahora, porque tú eres soberano, Dios, y sabes qué es lo mejor para cada uno. Así es, mi Señor. Yo te doy gracias porque ahora no estamos sujetos a normas y a reglas, sino que tu Espíritu es nuestra guía. Él es el que dice ahora o detente. Señor Jesús, gracias, porque tu amor siempre va a ser en dar, y tu amor siempre va a conducirnos a tener la sabiduría de oír cuando hay que abstenerse de cosas, cuando hay que abstenerse de hacer cosas, sea dar o cuando tengo que frenarme para no hacer cosas pecaminosas, que el no hacerlas son obras de fe, son buenas acciones que hablan de que te tengo a ti en mi corazón, de que yo te obedezco, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta fe que está viva y produce acciones buenas en mí. ¿Cuáles son? Las que tú destinaste antes que el mundo existiera para que yo viviera, caminara, anduviera en ellas, para darte gloria a ti y para recibir recompensa después de esta vida, por haberlas vivido, por haber obrado esas acciones buenas, correctas, por medio de la fe y el amor en ti, en mi propia vida, obedeciéndote, teniendo confianza en ti y siendo fiel a ti. Las viví y recibí recompensa y fue de bendición para otros. Gracias por eso, Señor. Gracias, gracias, Cristo. Tú nos diste esta fe, ayúdanos y tú nos ayudas, Señor. Así es que corrijo mi oración. Gracias, Señor, por la fe que me das en Cristo, para poder ahora estar en el camino agradable a ti. Oh sí, Señor, el camino que te es agradable a ti. El Señor ya te ha bendecido. Jehová ya te ha guardado. El Señor ya ha hecho resplandecer sobre ti su rostro. Jehová ya ha tenido de ti misericordia en esa cruz, en ese sacrificio de Cristo por ti y por mí. Jehová, el Señor, ya alzó sobre ti su rostro y puso en esa resurrección de Cristo, ya alzó sobre ti su rostro y puso en ti y en mí, nos regaló en Cristo su paz, para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú y yo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi hermano, por escuchar toda esta prédica. Gracias, mi hermano. Así es, mi hermano. Muchas gracias. Yo le doy gracias al Señor Jesús por ustedes, por los que han oído toda la prédica hasta el final y también por los que la oyen por pedazos y después no la terminan de oír nunca. Igual yo le doy gracias a Dios por usted, porque lo que usted oyó fue suficiente. Y el que oye toda la prédica de su pastor, come de todo el buffet. Y aquí no hablo de mí, hablo de todos los que tienen a otro por pastor y también oyen estas prédicas. El que oye toda la prédica de su pastor, come de todo el buffet que Dios le preparó para ese hermano, para usted. Esta es nuestra casa con Dios, su casa. Y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján,
Vista Alegre, vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.